Shalom, shalom, shalom a todos. Qué bueno es poder estar reunidos y qué bueno es poder estar ya en casa. Llevo ya 2 meses estando fuera, estuve en República Checa y transmitía desde allá. Entonces ahorita ya estar en la iglesia es como bien rico, bien bonito, bien padre. La verdad es que es una alegría enorme el poder estar también transmitiendo y estar con todos los hermanos que están como decimos, ¿no? En la diáspora, ¿no? En el mundo entero, guardando Torah y buscando de Adonai, y ya a la víspera de Shabbat, porque ya aquí en España al menos, en menos de hora y media, ya estaremos en Shabbat. Entonces, qué alegría poder estar juntos y reunidos y poder estar nuevamente estudiando. Ahora tenemos un estudio no de proverbios. Normalmente, los días viernes son los estudios de proverbios. Pero, dado que estuve en República Checa y anduvimos haciendo algunas cosas, era un poco complicado poder darlo. Y ahorita lo vamos a retomar, pero no para dar un capítulo de proverbios, sino para ver un tema que a mi gusto y a mi manera de pensar es medular en la vida de un creyente. Y es un tema que tiene que ser estudiado a conciencia y que no debe ser estudiado, no debe de ser estudiado como se ha venido estudiando en el pasado, y asumiendo que ya sabemos todo con respecto a lo que es los bautizos, ¿no? Hablemos de bautizos, del por qué un creyente debe bautizarse, cuál es la razón fundamental por la que debe bautizarse. Vamos a tener bautizos, esa es la razón también por la que estamos dando el estudio, porque vamos a tener bautizos el próximo 21, el próximo fin de semana, estaremos bautizando a los hermanos que decidan hacerlo. Pero es importante e indispensable que nosotros como creyentes tengamos una razón real y fundamental del por qué nos bautizamos. Si yo les pregunto ahorita, ¿por qué es que se bautiza un creyente? ¿Cuál es la razón por la que se bautiza un creyente? Pues por tener un poco de coinonía con los demás. Bueno, muchos de ellos así lo hacen así, pero ¿qué aprendimos en las iglesias en el pasado, por ejemplo? ¿Qué es lo que se enseña de bautizarte? Claro, para dejar el viejo hombre, para perdón de pecados, ¿no? Para arrepentimiento. Hay un montón de cosas que se dicen, pero ¿qué de todo eso es lo que realmente hay en el punto de decir, debemos o no bautizarnos y por qué es la razón por la que nos bautizamos? Entonces, eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy en este pequeño estudio que vamos a tener, ¿no? Como notas, yo siempre escribo mis notas porque si no divago tanto que termino en un punto y después me voy a otro muy distinto, ¿no? Entonces me gusta ir leyendo mis propias notas para ir pues sujeto a lo que es el estudio, ¿no? Entonces el día de hoy estudiaremos un tema que, como les decía, es medular, fundamental en la vida de todo creyente. Es indispensable que profundicemos mucho más allá de solo pensar que es una mera cuestión de testimonio, porque también se dice eso en las iglesias, es para testimonio de los demás, ¿no? Yo cuando me bautizo estoy siendo testimonio ante la congregación de que he decidido caminar conforme a la voluntad de Dios y seguir sus pasos, ¿no? Eso es lo que normalmente se dice también. Pero esto va mucho más profundo, ¿no? Que lo que muchos dogmas, muchas creencias, muchas religiones, sacramentos, prácticas religiosas han enseñado. Nosotros debemos entender que el nombre original de esto, en hebreo, es tevilá, ¿ok? Que es la inmersión, no es otra cosa más que una inmersión. Y esta inmersión no es solamente el hecho de entrar, morir y resucitar como una nueva criatura, ¿no? Porque eso es lo que realmente... Ahora, si tú te das cuenta, esto no tiene ningún fundamento bíblico. O sea, no hay en ninguna parte de la Escritura donde te diga que eso sucede así. En realidad esto es un dogma de la iglesia, de los nuevos creyentes, por decirlo así, ¿no? Porque no sucede así. En ningún lado está inscrito que así sucedería, ni que eso pasaría. Entonces, vamos a leer un par de versículos que igual y dices... ¿Qué va este brother con esto que vamos a leer? Pero que vas a ir hilando conforme vayamos estudiando. Vamos a Bereshit 14. Vamos a Génesis 14, 17 al 19.
Sí, es que es medular para entender lo que vamos a ver ahorita. Dice, cuando Abraham, todavía no Abraham, sino Abraham, volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. ¿Se acuerdan, no? Que llegaron estos reyes a Sodoma, se llevaron preso a medio ciudad, y entre ellos estaba Lot, su sobrino, y entonces toma 300 hombres Abraham, se los lleva, derrota a los reyes, a los 5 reyes los derrota. No vamos a profundizar en ello, ya ha habido estudios donde hemos profundizado en ello, pero los derrota y entonces sale el rey de Sodoma pues a recibirlo y decirle, brother, gracias porque hiciste lo que no pudimos hacer nosotros. Pero al mismo tiempo que este rey está saliendo, hay otra figura de otra persona que llega ahí mismo al encuentro de Abraham. Y dice, y el Melquisedec, que ese es un punto que tenemos que poner atención, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ojo, escuchemos, sacerdote del Dios Altísimo. Ya había determinado un sacerdocio para Dios. Dios siempre ha tenido un sacerdocio que le sirve y ministra. Y es en esta línea del Melquisedec. Y vamos a ver ahorita un poquito quiénes fueron estos que también ya lo habían hecho en el pasado. Y entonces, fíjate, dice, le ofreció pan y vino. Y siempre decimos aquí que ponemos un pinchito ahí con lo del pan y el vino. Es muy interesante que le haya ofrecido pan y vino, y lo platicaba ayer con mi esposa. ¿Cuál es la razón por la que este Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham cuando ha vencido? O sea, como para festejar. Pues no, porque si no haría un banquete. Traería el animal recién muerto, ¿no? Que acabamos de matar, un banquetazo de esos, y ven y festeja con nosotros. No, solo le está llevando pan y vino. Y es que en la figura del Melquisedec tenemos que entender que hay sombras de cosas por venir en toda la escritura, ¿no? Hay figuras que nos hacen observar situaciones que todavía no acontecen, pero que están siendo citadas ahí. Y no sé si recuerdas quién ofrece pan y vino también. Y es el propio Yehoshua HaMashiach quien lo hace en esto que es esa última cena con ellos. Les ofrece pan y vino. Entonces, son puntos que nosotros debemos de poner un puncho ahí y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay pan y vino en medio de esto? ¿Quién es este Melquisedec? Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué nosotros estamos citando este primer verso bajo el contexto de la Tevilá o el bautismo? Pues qué loco, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Esto no tiene nada que ver. Pues vas a ver que sí. Debemos comprender el porqué de ser bautizados, para qué y por qué lo hacemos, para entonces poder tomar decisiones y hacerlo, ¿no? A través de los siglos, les pongo yo aquí, y como hemos hablado ya antes de dogmas, ¿no? Se han interpretado un sinfín de significados para el bautismo. En la iglesia evangélica, actualmente, se cree que por medio del bautismo las personas expresan el arrepentimiento de sus pecados, el nacimiento a una nueva vida orientada al seguimiento del evangelio y su incorporación a la comunidad de creyentes, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, es decir, a la iglesia. Asimismo, se cree que por medio del bautismo las personas reciben el don del Espíritu Santo. Fíjate, esto es algo muy interesante que tampoco tiene patas ni cabeza, pero bueno, sí de alguna forma, pero vamos a ver que no es tan así. Y no vamos a profundizar en el don del Espíritu Santo porque esa es nuestra siguiente cita, ¿no? O sea, cuando nos reunamos nuevamente para estudiar sobre este tema, lo que vamos a ver es sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita vamos a enfocarnos específicamente a esto que es la Tevilá, ¿ok? Y más conocido como el cumplimiento o el derramamiento de la promesa, ¿no? Claro, exacto, sí, claro. Y sobre todo el hecho de que el creyente está siendo embestido, ¿no? De
el Ruach HaKodesh, de la santidad. Pero cuando hablamos del Ruach HaKodesh, no estamos hablando de un Gasparín, no estamos hablando de un ente, estamos hablando no de un ente, sino de la mente de Dios mismo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene el Ruach HaKodesh a tu vida, lo que está viniendo en realidad es la mente de Dios, la mente de Mashiach, la mente de Cristo, para hacerte operar conforme a su voluntad y conforme a su Torah, inclusive, ¿no? Porque en su Torah está implícita su voluntad. Entonces, no vamos a hablar tanto del Espíritu Santo, pero sí es cierto que en las iglesias evangélicas lo que te dicen es que esto es el camino para recibir al Espíritu Santo. La redención de los pecados, ¿ok? Y en consecuencia, la gracia, recibir la gracia de Dios, ¿no? Muriendo a su vieja naturaleza y renaciendo a una vida nueva de creyentes. Esto es lo que se viene manejando normalmente, ¿no? Pero veremos que tiene un sentido más profundo. Vamos a Levítico. Y vamos a seguir con los versículos que parece que no tienen nada que ver, pero que lo tienen todo. Vamos a Levítico, a Vayikra 8. Kevin, me da gusto verte, hijo. 8, 5 al 6. Levítico 8, del 5 al 6. Moshe le dijo a la comunidad: esto es lo que Hashem ha mandado que se haga. Espérenme un segundo, denme un minutito nada más, porque ahorita que escuché un móvil por ahí que está sonando. Sí, de hecho, se ha dicho que es como el rudimento o el fundamento para que tú puedas llevar una vida cristiana. Eso, claro, ¿no? Luego, o sea, la confesión, el arrepentimiento. Sí, como parte de esos sacramentos, ¿no? Que se van teniendo, ¿no? La inmersión, que es el bautismo, y ya como último, como ya la cereza del pastel, el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautizo del Espíritu Santo, como si fuese así la cuestión, ¿no? Claro, pero te vas a dar cuenta ahorita que no es así, no es tan así. Tampoco entonces, es místico como pareciese. Eso. Vamos a ir quitando muchas cositas que hay actualmente en medio. Levítico, o Vayikra 8, 5 y 6 dice: Moshe le dijo a la comunidad: esto es lo que Hashem ha mandado que se haga. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Ok? Según los sabios y comentaristas de la Torah, en esta parte, el requerimiento aquí en la expresión los lavó con agua no obedece a que los bañó delante del pueblo, ¿entiendes? O sea, no los dejaron en ropa interior y entonces vino con su esponjita y les pasó una buena limpiada a ellos, a Aarón y a sus hijos. No. De hecho, no sé si los recuerdan, pero cuando pasamos por esta porción hace poco tiempo en la Torah, decíamos que lo que habían hecho es que habían hecho una inmersión en el momento en el que ellos están siendo lavados. Porque en realidad no van a ser lavados ellos como si estuvieran sucios, porque no es el interés de lo que se está haciendo. No es, híjole, ¿qué crees que están bien sucios y pues hay que echarles una lavadita para que puedan empezar con el sacerdocio? No, esto tiene una representación mucho más profunda, que es ser inmersos en la santidad de Adonai, ¿no? Entonces, fíjate lo que les pongo yo aquí, ¿no? Obedece más bien a la expresión de una tevilá, de una inmersión. Para que en una inmersión, les pongo aquí, para que una inmersión sea realmente correcta, se requiere que la persona se sumerja del todo en el agua, sin que sobresalga ni siquiera un cabello. Esto simboliza la idea de que la persona debe sumergirse en la santidad de Dios, apartándose sí, toda influencia extraña y colectiva en ella. Esto era un prerequisito necesario y apropiado para que todo Kohanim o todo sacerdote fuera consagrado al servicio del templo. De hecho, a partir de que Moshe hace esto con ellos, todos y cada uno de los sacerdotes que eran ordenados y que oficiaban no podían haberlo hecho si no habían recibido la tevilá. Hasta el día de hoy.
Cuando un rabino va a ser rabino y va a estar oficiando, tiene que llevarse este proceso, ¿no? Entonces, esto nos debe dar una luz de algo. Hay un proceso para el sacerdocio que tiene que ver con la inmersión. Ahora, fíjate lo que les pongo yo aquí. Esta tal vez es la primera ocasión que veremos la figura de la tevilá o inmersión con un fin ritual en la figura de la ordenación de un sacerdote. Si tú buscas antes no hay nada que sea como eso. Entonces vemos que para poder servir como sacerdotes del Dios vivo, los levitas descendientes de Aarón debían ser ¿qué? Literalmente sumergidos, siendo un requisito para la ordenación del sacerdocio que se lleve a cabo dicha inmersión o tevilá. Ya tenemos que nosotros empezar a tener ya ideas en nuestra cabeza con lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Ya deberíamos empezar nosotros a hilar un poco de lo que y de por dónde vamos. Si para que todo sacerdote pueda ejercer su sacerdocio debe existir una tevilá, ¿no? No lo vamos a adelantar, ahí vamos, ¿ok? Entonces, si analizamos o tevilá o inmersión, Sandrita, la tevilá no es otra cosa más que el bautizo, o sea, el que te sumerja, el acto de sumergirte completamente hasta el fondo, dejarte unos 15 minutos ahí, de sumergirte y ya después ya levantarte, ¿no? Ese es el acto de la inmersión, ¿no? De hecho, a mí casi no lo menciono yo nunca como tevilá, por ejemplo, porque no es un término tan común, pero sí es inmersión, que es mucho más fácil y sencillo de entenderse, ¿no? De hecho, en el hebreo, como tal, cuando se refiere a la tevilá, se refiere al acto, o sea, el acto espiritual, al acto religioso. Claro. Porque en el hebreo, la palabra sumergir es otra, es muy diferente de tevilá. Sí. O sea, no va relacionado uno con otro, pero cuando se da el adjetivo tevilá, cuando lleva la intención de esto, de que sea para un fin ritual, no tanto religioso, sino ritual, tendría que ser el tevilá, ¿no? Pero en realidad es la inmersión. Entonces, el sacerdocio levita y el sacerdocio... A ver, ya, no, me estoy adelantando. Entonces, si analizamos estos dos primeros versículos que acabamos de leer, que parece que no tienen patas ni cabeza de lo que estamos viendo, ¿no? Que hemos visto antes, podemos llegar a una conclusión. Y la primera conclusión que deberíamos llegar es que existen dos tipos de sacerdocio. ¿Se acuerdan cuál es el primero? El del Melquisedec. Y el segundo, el levita, ¿no? De hecho, platicando con mi esposa, esto no está en mis notas, pero platicando con mi esposa anoche, yo le decía, la realidad es que todos deberíamos estar bajo el orden del Melquisedec desde siempre. Pero ¿cuál fue el evento que no permitió que esto sucediese? ¿Por qué hubo la necesidad de un sacerdocio levítico? Pues el becerro de oro nos hace una referencia muy sencilla de ello. Cuando el pueblo se pierde y va en pos de los ídolos, pierde su comunión y su relación como sacerdotes, todos sacerdotes del reino. ¿Me entiendes? Y entonces viene la figura necesaria de un sacerdocio que Adonai forma como el sacerdocio levítico. Pero el plan original no existe. En el plan original no estaba el sacerdocio levítico. En el plan original era que tú, que yo, que todos nosotros tuviéramos una relación de sacerdote del rey. ¿Me entiendes? Ahora, siempre que pensamos en sacerdote, pensamos en rituales y todo este rollo. Y más si hemos visto alguna de esas series bíblicas donde los sacerdotes de otros dioses paganos hacían un montón de locuras. Siempre pensamos en el sacerdocio como este que tiene que hacer que tiene que ministrar con rudimentos y con una liturgia y con un rollo. No, a ver, espérame. El simple hecho de tú empezar a servir a Adonai en tu vida ya te genera una práctica de sacerdocio. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que ya hasta este punto vemos dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio del Melquisedec y el sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces, el sacerdocio levita y el sacerdocio bajo el orden del Melquisedec, ya que, como leímos antes, el Melquisedec no es el nombre de una persona, porque es algo que también hay muchas confusiones, ¿no? Un Melquisedec no es una persona en sí, no está hablando de un hombre como tal, sino de un título.
Es un título el que está teniendo este Melquisedec, que significa rey de justicia. Un Melech Tzadik, un pregonero de justicia. ¿Quiénes fueron Melech Tzadik en aquellos días? O un Melquisedec. Bueno, pues Noé fue uno de ellos, ¿no? Un pregonero de justicia. El propio Enoch, por ejemplo. Las personas que estuvieron buscando llevar la comunión del hombre, no del pueblo, porque todavía no existe el pueblo, del hombre mismo para con Dios. De hecho, Noé lo que hace es que él empieza a pregonar: arrepiéntanse, viene un cataclismo brutal, no tienen ni idea de lo que va a pasar, se va a inundar el mundo entero, arrepiéntanse, hay lugar para todos en el arca, ¿no? Él está predicando, él es un pregonero de justicia y está intentando que el humano promedio busque y tenga una relación con Adonai. No podemos hablar del pueblo todavía de Dios porque no existe el pueblo de Dios todavía en ese momento. ¿Ok? Entonces, el Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote que era mucho antes del propio sacerdocio arónico, que es en donde empieza el sacerdocio levítico. ¿Ok? Bueno, nos preguntamos, ¿y todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues vamos a desarrollar esto. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Vas a ver que es mucho más simple de lo que parece. Mateo 3, del 1 al 3. Dice: en aquellos días se presentó Juan, o Yohanan, que en algunas versiones dice Yohanan el inmersor. me da mucha risa esa traducción, ¿no? Que pues en realidad es real, pues la inmersión, ¿no? Es lo que hace, entonces él está haciendo la inmersión. Claro, ya hablando en griego, pues es bautismo, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judá, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate, Juan está literalmente diciendo: el reino de los cielos ha venido, refiriéndose obviamente a que el propio Hashem ha venido. O sea, realmente el cielo se ha acercado. Hashem se ha disminuido de su gloria, de su poder, de su majestad, de su honra, para venir al mundo y salvarnos. ¿En la figura de quién? Pues de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces él no está diciendo así como una frase bien bonita al aire, ¿no? No, él está diciendo la verdad. El reino de los cielos se ha acercado, está entre nosotros, ¿no? Arrepentíos. Y dice: pues este Juan, el Bautista, es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer llanas sus sendas, ¿no? Juan fue profetizado por Isaías. En la realidad, Isaías está hablando de un pregonero de justicia. Él está testificando de él, y el cual proclamaba el arrepentimiento a través de la confesión de los pecados y de la teshuvá, obviamente, del arrepentimiento, y de la tevilá, porque era lo que él decía: arrepiéntanse, y para que quede marca o huella de esto, vamos a hacer esta tevilá, ¿no? Tenía que haber arrepentimiento, si no, no había ningún fin, no tenía ningún propósito, ni tenía ningún sentido. Dada la manera del proceder de Yohanan, muy seguramente podríamos decir que él es un Melquisedec de su tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué él es un Melquisedec de su tiempo? Porque tal y como Enoch y como hablamos ya de Noé, él es un pregonero de justicia. Él está intentando hacer que todo el mundo, no solo el pueblo, porque no solo le está hablando al pueblo, al que estuviera en el desierto. Estaba hablando de las comunidades de Samaria y Capernaum. Sí, pero si por ahí pasaba un griego... Sí, por eso era, claro. O sea, eran lugares como ir a Barcelona, Madrid, eran lugares Sí, donde había... donde no había solamente judíos, sino que él está hablando en general a todo el mundo. Él está cumpliendo la misma expectativa de los que estuvieron antes pregonando, ¿no? Mercaderes que incluso pernoctaban ahí y de repente marchaban y se quedaban Claro. con el mensaje para poder distribuirlo. Y muchas veces, o sea, sí, había un montón de maestros de la ley ahí, que hay varios versículos que estaban ahí bastante molestos de lo que estaba haciendo él, pero en realidad él está siendo un pregonero de justicia. Él es un Melquisedec. Ahora, él no es un sacerdote levita, vamos a ver ahorita por qué, ¿no? Entonces,
Contra todo pronóstico y voz en cuello, les habla al mundo entero sobre la voluntad de Adonai. Esta, les pongo yo aquí, es la figura del Melquisedec, es la misma figura que los profetas portaban como guardianes del debido proceso. Todos y cada uno de estos profetas, porque después dices, bueno, ¿y cuál fue el Melquisedec en el tiempo de David? Y pues hubo un Melquisedec en el tiempo de David, hubo un pregonero de justicia, que entonces en ese momento ya cambia la figura y ya no se le menciona como un Melquisedec, pero sí es un profeta. Hay muchos, Isaías, Samuel, un montón de profetas que fungieron con este mismo fin, ¿no? Y que en realidad lo que estaban haciendo era llevar el mensaje para que el pueblo y todo aquel que lo escuchase se arrepintiese. Yohanan, de hecho, es un profeta y es un sacerdote también, porque está haciendo ministración de sacerdote, pero no bajo el orden levítico. Porque fíjate que aunque su padre, Zacarías, sí es un levita, y no es un levita cualquiera, es un levita de los buenos, de los que proviene del linaje de Aarón, ¿no? Y sirve en el templo. Yohanan no. Él no es un sacerdote que ministraba en el templo. Fíjate, ¿no? Yo les pongo aquí, era un sacerdote que ministraba justicia y la emuná de Adonai, pero no en el templo. De hecho hay un comentario, ¿no? Que cuando fue la edad en la cual él tenía que ser ordenado para servir en el templo, tener toda la instrucción judía, etcétera, etcétera, el Señor lo arrebata y lo lleva al desierto. Claro, él se separa, pero hay una razón fundamental del por qué sucede esto. El templo, así como el sacerdocio de aquellos días, estaba corrupto. Se había corrompido de tal forma que el propio Yohanan, hijo de Zacarías, no participa de su derecho. ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas renunciar al derecho del sacerdocio por ser linaje arónico? Él decide no hacerlo porque está corrupto el templo. O sea, al final había las 12 tribus, ¿se acuerdan que se les dio heredad y todo, tierras? Y los que menos se supone, no tenían heredad ni nada, eran los levitas. Pues en los tiempos de Mashiach, esos eran los ricos. Esos eran los ricos, esos eran los que aceptaban, los que agarraban, los que se... Claro, pero porque debemos entender que ya el sacerdocio estaba corrupto, después de que, de que el templo es reconstruido, ¿no? Y de que Herodes hace, de hecho, una modificación al templo conforme a su voluntad, y todo esto sucede, ya el templo ya no es lo que era, ya no es un lugar, ya no es el templo donde se ministra a Adonai, ¿no? Era como la tercera modificación que se hacía. Entonces, Yohanan era un sacerdote, sí, pero bajo un orden distinto. Entonces, si vemos que solamente hay dos órdenes, que es la levítica y la del Melquisedec, pues Yohanan es un Melquisedec en su momento. ¿Ok? Entonces, vamos a brincar a Mateo 3, estábamos en Mateo 3, pero vamos a brincar al 11 y vamos a leer del 11 al 15. ¿Ok? Dice, yo en verdad lo sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, y esto ya diciendo Yohanan, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo sumergirá en espíritu de santidad y fuego. El bautizo que recibiremos de parte de Yehoshua es mucho más profundo que solamente recibir una tevilá cualquiera, ¿no? Entonces dice, tiene su rastrillo en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. En aquel tiempo, Yehoshua, y aquí es donde empieza lo bonito del asunto, vino de Galilea al Jordán, donde estaba Yohanan, para que él lo sumergiera haciendo la tevilá. Ahora, yo no sé si se lo preguntaron alguna vez, pero esto es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué o con qué propósito es que Yohanan sería sumergido, Yehoshua sería sumergido por Yohanan si la tevilá de Yohanan era con el propósito de limpiar los pecados? Voy a repetirla. O estructura radical. Sí. ¿Cuál es el motivo o razón para que Yehoshua
reciba la tevilá, reciba la inmersión o sea bautizado a través de Juan o por medio de Juan, si el bautismo de Juan es para arrepentimiento y perdón de pecados, siendo Yehoshua libre y limpio de todo pecado, nunca ha pecado, ¿por qué recibe entonces o por qué está pidiendo que se haga una inmersión? ¿Te lo has preguntado alguna vez antes? ¿Por qué? Si no hay pecado en él, ¿para qué? O más bien, puede que tenga un sentido que no sea ese el bautizo, ¿no? Mucho más profundo que solamente el pensar que sea de arrepentimiento, porque lo que hacía Yohanan es que decía, arrepiéntanse y como muestra de su arrepentimiento, vengan y sumérjanse. Pero, sí, la teshuvá, claro, ¿no? Pero no es que tus pecados van a ser perdonados cuando seas inmerso, sino que ya tienes que haber pedido perdón por tus pecados, arrepentido y haber tenido el proceso para que entonces puedas ser sumergido. Entonces, no el propósito del bautizo de Juan es que sean perdonados los pecados. Tiene un propósito mucho más profundo. ¿Lo habías notado eso? ¿No? Dicha inmersión, más allá de solo perdonar pecados, tiene un sentido más profundo. El 14 dice, pero Yohanan trataba de impedírselo. Fíjate lo que yo puedo ver a Yohanan diciéndole al Señor, no, Señor, a ver, espera, bautízame tú a mi hijo, ¿cómo crees, no? Si tú eres Dios. Yohanan lo tiene clarísimo. Él sabe que es Mashiach, que es Yehoshua, el Mashiach, y que es Adonai mismo en la tierra. O sea, para él no hay duda, ¿no? Intenta disuadirlo. Yo necesito que tú me sumerjas, le dice Yohanan, ¿no? Y tú vienes a mí, ¿de qué me hablas? ¿No? La autoridad realmente ahí, ¿de quién es? ¿Quién es la autoridad ahí máxima? Yehoshua, no Juan, aunque sea un sacerdote Melquisedec, no importa. Ahí la autoridad máxima es Yehoshua. Y entonces, fíjate lo que le dice Yehoshua. Pero Yehoshua le respondió, permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Escucha lo que está diciendo, ¿eh? Y entonces se lo permitió. Lo voy a volver a leer para que viajemos tantito a todo lo que hemos leído y hemos escuchado durante el estudio de esos primeros versículos que leímos. Es Yohanan, claro, 3:15. Pero Yehoshua le respondió, perdón, Marcos, es Mateo, perdóname. Mateo dice, pero Yehoshua le respondió, permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. ¿Qué es lo que se requiere? Esta otra versión dice, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Elohim demanda. Fíjate, esa versión está todavía más potente, ¿no? Porque tenemos que cumplir con todo lo que Elohim demanda. ¿Pero qué demanda el Señor con respecto a una tevilá? ¿Arrepentimiento de pecados? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El Señor Yehoshua le está diciendo a Juan, conviene que así sea, hazlo, permite que así sea, al menos en este momento, ¿no? ¿A qué se refiere Yehoshua? Que cumplamos todo lo que se requiere. Y fíjate, el comentario crítico dice, pero respondió Jesús, ¿no? Y le dijo, deja ahora, permite que así sea por el momento. Es decir, te sorprendes y con razón por la aparente incongruencia, ¿no? Que existe en este momento de que yo sea quien tenga que ser sumergido cuando tú eres cuando yo soy Dios, ¿no? Pero en este caso presente, haz como yo te ordeno, dice el texto crítico, el comentario crítico, porque así nos conviene. No en un sentido de tú y yo que nos convenga a los dos, ni refiriéndose a los hombres en general, sino en el hecho de cumplir toda justicia. ¿Ok? Si esto se traduce en el cumplimiento de cada ordenanza y de cada estatuto, el significado es suficientemente obvio, dice el texto crítico. Y el mismo sentido aparece en la frase toda justicia. O sea, y esto ya no es del texto crítico, sino más bien un comentario mío, sería cumplir con todo lo ordenado en la Torah. Entonces lo que le está diciendo Juan es, méteme en el agua, sumérgeme, porque así estaremos cumpliendo lo que dice la Torah. ¿Sí?
Ahora, Yehoshua propiamente estaría diciendo, de esta manera me comprometo a ponerme bajo la justicia ¿de quién? De la Torá. Y así me pongo, y así me propongo cumplirla toda. Porque eso es lo que hace Yehoshua. Él cumple con todo lo que la Torá dice y está escrito. Fíjate, en Mateo 5:17, no lo busques, yo lo voy a leer rápido. Dice, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anularla, sino a cumplirla. Entonces, él tiene que cumplir cada aspecto. Ahora, Yehoshua con toda humildad se pone bajo la autoridad, no de Yohanan, sino de la Torá. Esto es un partido. Esto es, ¿vale? Incluso yo. Sí, pero no es tanto de Yohanan de quien se pone bajo autoridad. Yohanan está siendo un instrumento para cumplir las ordenanzas inscritas ¿en dónde? En la Torá. Entonces, y es algo muy importante que nosotros debemos entender también, nosotros nos ponemos bajo la autoridad de la Torá, también en nuestra vida, porque la autoridad de la Torá es la autoridad de ¿quién? La autoridad de Adonai, ¿no? Entonces, Yehoshua no se pone bajo la autoridad de Yohanan, sino bajo la autoridad de la Torá, en toda humildad, porque se pone y se vuelve un ser completamente humilde, ¿me entiendes? Y les pongo yo aquí, ¿qué ordena que el que sea ungido como sumo sacerdote tiene que hacerse qué? ¿Qué leíamos en Levítico? ¿Se acuerdan? En Levítico leímos que todo sacerdote que va a ser hecho sacerdote tenía que sufrir una ¿qué? Una inmersión, una tevilá. Entonces, cuando le está diciendo Yehoshua a Juan, es necesario que lo hagas, obedece, porque esto es lo que dice la Escritura, le está diciendo, yo voy a ser un sacerdote. Yo voy a empezar a fungir como sacerdote. Yo, Yehoshua HaMashiach, voy a ser el sacerdote de sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces él también, en la figura de hombre, o hecho en la figura de un hombre, como sacerdote que va a ser, tiene que cumplir con todo lo escrito en la Torá. Adonai se sujeta a su propia Torá. Ajá. Entonces, dice, él está diciéndole, y dice, tiene que ser cumplido el que yo sea inmerso para que pueda cumplir con el propósito de lo que voy a hacer. Levítico 8, 5 y 6. Fue privado, se pudo haber acercado en cualquier momento a Juan. Claro, no, fue público. Fue público, eso es muy importante. Público, porque, ojo, y es que tienen que obedecerlo al 100%. Y es por eso voy a leer ahorita nuevamente Levítico, o Vayikra 8, que ya lo leímos antes. Y el 5 y 6 dice, Moshe le dijo a la comunidad, o sea, delante de todo el pueblo, esto es lo que Hashem ha mandado que se haga. Y delante de todo el pueblo, públicamente, Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los sumergió. Y los lavó, dice aquí, pero en realidad les hizo la tevilá, les hizo una inmersión. Entonces, vamos a Mateo 3, donde estábamos, pero del 16 al 17. Después de sumergirse, Yehoshua subió enseguida del agua, entonces el cielo se le abrieron y vio el espíritu de Hashem que bajaba como una paloma y venía sobre él. Los historiadores dicen que nadie vio esa paloma en realidad, que solamente es Yehoshua quien la ve, ¿ok? Entonces fíjate, el Ruach HaKodesh, la santidad de Adonai, es que esto de la figura de la paloma en realidad no es otra cosa más que una figura, nada más, ¿no? Porque los historiadores dicen que no fue pública una paloma que vieran bajar, sino que lo dice la Escritura porque Adonai, más bien Yehoshua sí es quien lo ve. De hecho, los comentaristas dicen que el propio Yohanan la ve, sino que es Yehoshua quien la ve. Y es que fíjate, y tú vas a ver ahorita cómo no es solamente una palomita, ¿no? El Ruach HaKodesh, la santidad de Adonai, la mente y voluntad de Hashem, se hace manifiesta a través de ¿qué? ¿Cómo se manifiesta esto en ese momento? A través de la obediencia ¿de quién? De Mashiach. ¿Te das cuenta? O sea, la santidad de Adonai se hace manifiesta en ese momento como consecuencia de que Yehoshua hizo ¿qué? Lo que tenía que hacer, obedeció, se puso bajo la autoridad de la Torá, hicieron lo que tenía que hacerse y entonces se manifiesta la santidad de Dios en ese momento. Aparte también, perdón,
es como un lenguaje figurativo. ¿Sí me explico? Como por ejemplo las profecías de Jeremías, cuando hablaba acerca de que el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra. Que decía, es que yo los vi como volando sobre aves. Claro. Y no solamente es una paloma que viene, sino lo que está haciendo es investido. En ese momento Yehoshua lo que está recibiendo está siendo investido de la santidad de Adonai. ¿Me entiendes? O sea, está siendo manifiesta la santidad de Adonai. Y fíjate que yo en automático pensé y dije, a uno también fue investido anteriormente, y es Aarón. Y vamos a leerlo, fíjate. Levítico 8, 7 al 12. Moshe, siguiendo con la dedicación del sumo sacerdote, ¿no? En el 7 dice, le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se le ató. Le puso el pectoral y le puso dentro del pectoral el urim y el tumim. Y le puso el turbante en la cabeza, sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Hashem a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió en todo el tabernáculo, y todo lo que había en él, consagrándolo así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar. Y yo no sé si tú lo recuerdas, pero hemos hablado muchas veces que Yehoshua es el altar. Yehoshua es el tabernáculo, ¿no? El propiciatorio, que era la tapa, ¿no? El capore. Todos sus utensilios y la fuente con su base para consagrarlos. ¿Qué se iba a llevar a cabo en ese lugar? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llevaba a cabo en ese lugar? Pues los sacrificios. ¿Los sacrificios que eran para qué? Para el perdón de los pecados. Yehoshua muy pronto va a fungir como el templo, como el sacerdote y como el propio Corbán. Está siendo investido y está siendo preparado tal y como fue preparado Aarón en ese momento, al momento que Yohanan lo está sumergiendo y que ya sale, y entonces se hace esta manifestación. Derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Y es que el aceite siempre es la figura del Ruach HaKodesh. En la Biblia siempre vas a encontrar que, por ejemplo, 1 Samuel 16:13, ¿no? Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de los hermanos, y el espíritu de Hashem se apoderó de David, dice, y desde ese día jamás se separó de él, ¿no? ¿Por qué? Porque representaba que este aceite que estaba recibiendo él era la representación física de la santidad de Adonai que él estaba recibiendo. A diferencia de los jueces, que no eran ungidos, sino que el Ruach HaKodesh se posaba de vez en vez en ellos. Sí, pero como un punto, como una situación puntual, ¿no? Muy puntual, no como algo permanente. Y más de desesperación y de... Sí, porque los jueces venían en el momento en el que ya el pueblo estaba en la peor de las... Sí, ya en las últimas, ¿no? Es la figura del espíritu de Hashem la que unge e inviste a Yehoshua tal y como Aarón fue investido por Moshe, ¿no? Y inclusive por el mismo David, que el mismo David por Samuel, ¿no? Es la misma figura. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o la santidad de Adonai, el poder de Dios, que viene y se manifiesta. Yehoshua está recibiendo esta inmersión, este bautismo, como inicio ¿de qué? De su ministerio como sumo sacerdote. No sé si tú lo habías pensado de esta forma, pero es así. Él está recibiendo, él está iniciando su ministerio como sumo sacerdote. ¿A través de qué? ¿Cuál era la primera cosa que se tenía que hacer con un sumo sacerdote? Traerlo delante del pueblo, presentarlo y hacerle la inmersión. ¡Prum! Y después venía el ungimiento, ¿no? Como lo acabamos de ver. Y ahora estamos hablando que no era cualquier sacerdote como el que todavía se estaba manifestando en la época de Yehoshua, de Juan Bautista, que se levantaban sacerdotes mediante la imposición de hombres. Claro. Estamos hablando de un levantamiento de sumo sacerdote, pero de un orden distinto. Por eso empezamos con el orden del Melquisedec, porque es un orden totalmente distinto, legítimo, que no tiene que ver con un sacerdocio corruptible o que se pueda corromper, pagado con monedas. No, inclusive, fíjate, si nosotros no pensamos ya en el sacerdocio corrupto, porque ya eso ya es el final
o bueno, no el final, pero ya es muy, muy moderno, por decirlo así. La realidad es que aun cuando hablemos del sacerdocio en su plenitud, con Aarón fungiendo como tal y haciendo los ¿cómo se llaman? Los sacrificios y todos los corbanos y todo esto, ese es un sacerdocio que es imperfecto. Ese es un sacerdocio humano, en el cual no cabe la perfección, ¿me entiendes? Sino que hay imperfección porque son humanos que lo hacen. Por eso es que el sacerdocio del cual estamos hablando es un sacerdocio mucho más elevado, que no proviene de hombres, ¿no? Hebreos 6, 19, 20 dice: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme, que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yehoshua por nosotros como precursor. ¿Se acuerdan de qué velo está hablando, no? Estamos hablando del lugar santo y del lugar santísimo, ¿no? De este velo que se parte, ¿no? De este velo que ya no vuelve nunca más a levantarse, ¿no? Porque se ha derribado este velo que dividía al hombre de la presencia de Dios. Por eso entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Porque ya se ha roto este velo. Entonces, esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme, que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yehoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. O sea, esto que yo les estoy diciendo en este momento no es un rollo mío inventado, ni es una, ¿cómo se llama? Dilucidé y dije, lo descubrí. No. Sí, es una revelación divina de parte de Adonai. No, está en la Escritura. Yehoshua es el Melquisedec, ¿no? Es el sacerdote que entró y que ejecutó el corbán perfecto en el lugar santísimo, ¿no? Bajo un sacerdocio que es ¿cuál? El sacerdocio para siempre, en el orden incorruptible, en el orden del Melquisedec. Es que yo antes me acuerdo que yo leía esa porción de Hebreos y digo, o sea, vale, está bien, ¿no? Yo solo por ser Yehoshua le doy el mérito, pero ¿cómo realmente yo sé que fue conforme al orden del Melquisedec? Claro. Y aquí es donde nosotros encontramos este camino cruzado. Este es el punto donde Yehoshua hace público, es que no solamente no es un secreto, no estamos hablando, claro, lo hace evidente y público ante todos, y por eso data el autor de los Hebreos conforme al orden del Melquisedec. De allí es donde lo agarra. Exactamente. Yohanan, el inversor, agarra y hace terminar a Yehoshua. Así es. Dando inicio entonces a este sacerdocio. Exactamente. Entonces Yehoshua, y fíjate cómo es así, y ya no está en mis notas, pero acto seguido, Yohanan muere. Yohanan es decapitado. Siendo entonces, ¿quién es el Melquisedec entonces ahora? Si Juan es el Melquisedec de su tiempo, él bautiza al Señor, ¿no? Le da la preeminencia a través del bautizo, ¿no? Le da la autoridad de Melquisedec. Y Juan muere decapitado. El único Melquisedec que en ese momento estaría vigente es Yehoshua. ¿Te das cuenta? Pues es increíble. Entonces, Yehoshua HaMashiach no está recibiendo la preeminencia y la autoridad del sacerdocio según el orden levítico. No, porque este es un sacerdocio imperfecto, como ya lo dijimos antes, ¿no? Y la Torah, les pongo yo aquí, respecto a este sacerdocio levítico, no tiene más sentido ya de ser. Después de Yehoshua, no tiene ningún sentido ya el sacerdocio levítico. Por eso esta reconstrucción del templo que quieren hacer y que otra vez vuelvan a reconstruir el templo y otra vez el sacerdocio se ponga en marcha, más que ser bueno, es herético. Es que yo, ¿me entiendes? Mucho que lo tengo terminando, que ya está, ¿no? Sí, que ellos ya saben quién es el linaje el sacerdocio que tiene que ministrar, porque conocen el linaje, ya tienen la vaca roja, ya tienen las cenizas, ya tienen todo, pero ¿quién les dijo que lo tenían que hacer? Nadie, porque sería ya hasta una blasfemia, porque el sacerdocio que ya realizó el sacrificio perfecto ya se ejecutó y no bajo el orden levítico. Entonces no tiene más sentido ya de ser toda la porción de la Torah que tiene que ver con
los sacrificios y con los corbán y con todas estas ofrendas que se hacían, ya se ha cumplido. Y ya no tendría, por eso vas a leer ahorita que dice, en el propio Hebreos dice que ya no tiene más sentido, que ya ni siquiera tendríamos nosotros que considerarla. ¿Por qué? Porque se cumplió a la perfección. Fíjate, les voy a leer para no desviarme. Levítico no tiene más sentido ya de ser, pues ya no habrá más sacrificios, pues el sacrificio perfecto será oficiado por nuestro gran sumo sacerdote, para siempre, conforme al orden del Melquisedec. Es importante entender esto para poder ir a la parte final del estudio, les pongo yo aquí. Hebreos 7:15 al 26 dice: esto es aún más evidente, a semejanza del Melquisedec, surge un sacerdote distinto, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá, escúchame, acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida inmortal, indestructible. Claro, no estamos levantando un levita, sino estamos levantando un sacerdote del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que dice cuando leímos en Génesis, en Bereshit? Que dice que era el sacerdote del Dios vivo. Todavía ni los levitas existían. Pero hay una pauta también. ¿Yehoshua de qué tribu era? Claro. Yahudá. Claro, él no es. Los sacerdotes, por mandato divino, por eso dice, así es. Conforme a la Torá, tenía que ser levita. Fíjate lo que dice el 17. Pues de él se da testimonio, tú eres un sacerdote para siempre en el orden del Melquisedec. Así, por una parte se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil. O sea, ya no tiene sentido los mandamientos de que vayas al templo y mates un animal y hagas un olam, ¿no? Y lleves la minjá y todo eso, porque eso ya se cumplió a la perfección en Yehoshua, ¿no? Esto es la ley de los sacrificios, holocaustos y ofrendas levíticas. Les pongo yo entre comillas, no lo dice así el versículo, pero para que lo entendamos, cuando dice que esto es ineficaz e inútil ya, se está refiriendo a la ley de sacrificios, holocaustos y ofrendas levíticas. Porque la ley no perfecciona nada, dice. Es real, es cierto. Y por otra parte se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim, a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que lo dijo. Juró Hashem y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Yehoshua se le constituyó fiador de una alianza superior. Los sacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte les impedía permanecer, ¿no? Una y otra vez yendo a hacer sacrificios, y cuando estaba viejito pues se moría y venía otro. Pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos conviene un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado por encima del cielo, eterno. Ahora bien, ya contando con todo este entendimiento que estamos viendo del sacerdocio, del cual fue investido Yehoshua, vamos a leer una orden que dio Yehoshua en Mateo 28:19. Y aquí es donde ya, como dicen aquí en España, ¿no? Aquí es donde la mata, ¿no? Aquí es donde ya llega la cúspide del asunto, ¿no? Mateo 28, 18 al 19. Vamos a leer del 18 al 20, perdón, del 18 al 20. Y vamos a leerlo en un orden correcto y en una versión correcta, porque en las Reina Valeras y en casi todas las versiones aparece ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, o sea, vamos a leerlo quizá en la misma versión, pero con el entendimiento correcto. La versión que yo tengo no menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante que lo entendamos esto, porque si nosotros decimos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que era tal y como lo mencionábamos mi esposita y yo anoche, pues no eres bautizado en el nombre de nadie. Cuando te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿en quién fuiste bautizado? Aparte, que estás hablando de una trinidad, de una trilogía, que si te das cuenta ya en el principio de esto, en el origen y base ya de esta teología, pues ya hay pecado, porque ya hay idolatría, porque Adonai uno es, Adonai Echad,
Entonces no podemos pensar que hay tres, y no podemos bautizar a alguien, y no podemos imprimir autoridad en alguien de parte de tres, porque uno es. Entonces, ¿cómo debería decir este versículo? Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Amén. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Declarar que así fue? Claro que así fue. Toda autoridad se le fue dada. Él es el sacerdote para siempre. ¿Ok? Después de este no va a haber otro Melquisedec ya. Él es el sacerdote para siempre. Todos los demás fueron sombra y figura de este sacerdocio perfecto. ¿Ok? Que no era levítico. Y dice: vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. No les está diciendo: vayan y perdonen sus pecados. Eso se encarga. Vayan y límpienlos. Vayan y sumérjanlos para que sean limpios de pecados. Les está diciendo: vayan e instruyanlos en Torah. Es literal lo que les está diciendo. Vayan y enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. ¿No? Juan 14:20. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que no me ama, pues nada más no los guarda. ¿No? Sí, ¿no? Literal. Y entonces ya viene la parte donde él dice: bautizándolos, haciéndoles la tevilá. ¿En qué? En mi nombre. ¿Por qué en su nombre? ¿Por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia real aquí? Tiene que ser en su nombre. ¿Por qué? Porque en su nombre hay preeminencia y toda autoridad. Toda autoridad le fue dada a él. Hashem es Yehoshua. Y Yehoshua es Hashem. Entonces, si nosotros hacemos una tevilá en el nombre de... Pues sí, no sé. No va a haber autoridad alguna. Estamos hablando de un tema espiritual. No estamos hablando de un tema físico, de una inmersión solamente. Si en el comentario que leíamos de los comentaristas de la Torá dicen que esta inmersión representaba sumergirse en la santidad de Dios, cuando nosotros estamos hablando que lo hacemos en el nombre de, es el nombre que tiene autoridad y que ha sido dado. Y que al que le ha sido dado toda autoridad. Y entonces dice: en mi nombre, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Oye, entonces, perdón, solo un punto. Uh-huh. También comprender que también el acto de la inmersión es, obviamente, tú eres un seguidor de Yehoshua, sígueme, imítenme a mí. No, espérame, es que ese es el propósito. Por eso él les dice, mira, vamos a volver a leer otra vez. Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad. Hay que entender por qué es que dice en el orden que lo dice y cómo es que lo va diciendo, para que veamos el peso de las palabras de Yehoshua. Él no solamente le está dando una instruccióncilla ahí. No, les está dando la instrucción de instrucciones. O sea, les está diciendo: esta es la forma en que todo creyente formará y será parte. Tendrá parte, exacto, perdona. Tendrá parte, ¿no? Dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Porque yo no sé si lo entiendes o no, pero una persona que dice que es de parte de Dios y que vive conforme a la voluntad de Dios, pero no le obedece, pero no hace conforme a su voluntad, pues dice Juan en una de sus cartas que es un mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Entonces, lo primero que el Señor le está diciendo es: instrúyelos para que entonces puedan caminar conforme a mi voluntad. ¿Ok? Y una vez que estén instruidos, no antes, no emocionalmente salgan corriendo al río Jordán a sumergirse. O a la primera piscina que se encuentren, porque ya, es que ¿qué me lo impide? No, pues nada te lo impide. Nada te lo impide, la realidad nada te lo impide, ¿no? Y cuando vemos al eunuco que está, ¿cómo se llama?, siendo bautizado, porque se le aparece Felipe, gracias. Felipe, ¿no?, que es llevado por el Espíritu Felipe hasta ahí, y escucha que está leyendo Isaías, y el otro le dice: ¿qué me le impide ser bautizado? Nada, pero ¿en qué momento nada le impedía ser bautizado? Cuando Felipe le explica lo que está leyendo en la Torá. Y cuando él lo cree. Claro, pero no puede creerlo hasta que no lo escucha. Él no puede creer si nadie se lo ha explicado.
En Hechos dice, creí, por lo tanto actué. Claro. Creí, por lo tanto declaré. Entonces el Señor les está diciendo, porque toda la autoridad me fue dada en la tierra, ¿no? Yo les ordeno que vayan y enseñen estas cosas a todos para que se vuelvan creyentes, para que se vuelvan parte del pueblo, para que tengan parte en lo que yo he hecho. Y enseguida dice, bautizándolos en mi nombre. No en el nombre de cualquiera, sino en su nombre. Nombre que es sobre todo. Que es sobre todo nombre. Ahora, fíjate, les pongo yo como nota, qué importante leer de manera correcta esta porción, ya que en la orden de Mashiach está la razón y fundamento del bautizo. En la orden de Mashiach está el fundamento y razón del bautizo. Cuando somos bautizados en el nombre de Yehoshua HaMashiach, recibimos autoridad. Escucha esto, Y no es autoridad panchita, de andar sacando demonios y nada, eso es todo tarugado, ¿no? No, autoridad real, ¿no? Autoridad verdadera, ¿no? Recibimos autoridad, ¿no? Conforme a la autoridad de ¿quién? De nuestro sumo sacerdote. Nosotros no tenemos autoridad por encima del sumo sacerdote. La autoridad que nosotros podamos tener es la autoridad de nuestro sumo sacerdote. Por eso dice Yehoshua, lo que pidan en mi nombre, se les será dado. Claro, tú no vas a ir a pedir un Ferrari Testarossa, ¿no? Claro, por eso, no vas a ir a pedir un Ferrari Testarossa en el nombre del Señor esperando que te lo ponga el Señor, porque no está en la voluntad de Adonai. ¿Qué vas a hacer con ese Ferrari? ¿Me entiendes? Sino todo lo que sea, que esté calibrado a la voluntad de Adonai, será dado. Porque será ¿quién? La autoridad de Dios la que ejerza sobre tu vida. Entonces, a ti se te entrega la autoridad como quien tiene autoridad para entrar a un programa, ¿me entiendes? Tú no sobrescribes el programa, tú tienes autoridad para ejercer dentro del programa, para ejecutar las instrucciones, pero tú no eres quien hace el programa, tú no eres quien lo diseña ni lo cambia. Tú estás recibiendo autoridad, la autoridad de nuestro sumo sacerdote. Ahora, vas a decir, ya se fue bien lejos, está bien loco, pero fíjate que no, porque fíjate, ¿qué tipo de autoridad recibimos? ¿Cuál es la autoridad que recibimos? ¿Cómo podemos saber bíblicamente que recibimos autoridad? Apocalipsis 1:5. Vamos a leer 5 y 6. Y ya está así, pero puestito, Y de parte de Yehoshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Nada más faltó que dijera ahí, el Melquisedec, ¿no? Solamente falta que diga ahí, ¿no? Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice que hizo? Y nos constituyó en un reino de sacerdotes. Es importante leerlo bien también porque a veces dice que nos constituyó reyes y sacerdotes, pero no es cierto. No nos hizo reyes. Somos sacerdotes del reino, porque rey es solo uno. ¿No? Entonces, cuando Él nos constituye como sacerdotes del reino, nos constituyó en un reino de sacerdotes para Hashem, su padre, el Abba, ¿no? Cuando leemos padre, siempre tenemos que ver la figura del Abba, ¿no? Lo que no se nos ha sido revelado, ¿no? Y que Yehoshua es lo que sí se nos ha revelado. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre, jamás. Amén. Aquí está el asunto, que nos ha dado autoridad. ¿Para qué? ¿Cuál es la autoridad que se nos da cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Yehoshua HaMashiach? La de ser sacerdotes. Ahora, para que tú puedas ser un sacerdote del reino, como dice que Él nos constituyó sacerdotes del reino, ¿qué tiene que suceder? No, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo para que esto suceda conforme todo lo que hemos visto en el estudio? Pues debe ser bautizado, porque lo primero para que alguien pudiera ser sacerdote debía ser y llevar inmersión. Por eso Yehoshua les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, enséñenles de mi nombre y háganlos sacerdotes de mi reino, sumergiéndolos. ¿Entiendes? Ahora, si nosotros entonces debemos entender que el bautizo no es ni para que sean perdonados tus pecados, ni para ser salvo, ni para testimonio, sino por obediencia.
Porque tú y yo hemos sido hechos sacerdotes para el reino. Lo mismo que la circuncisión, una señal. De hecho, hay un comentario que leía que era muy similar al que acabas de decir, ¿no? Él nos ha constituido, les pongo yo aquí, sacerdotes para su reino. ¿Cómo es que se habilita y se constituye un sacerdote? Pues a través de la tevilá, la inmersión, pero en su nombre, porque Él es el que da la autoridad. Es como cuando tú eres un embajador y traes el anillo del rey y llegas y presentas casi el anillo y te dicen, te tratan como si fuera el rey mismo el que está entrando. Pásale por aquí. Porque yo vengo investido de la autoridad de mi rey. Y así es igual. Cuando nosotros somos bautizados, somos investidos de su autoridad, ¿no? Porque estamos siéndolo en su nombre. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual también Elohim los exaltó hasta lo sumo, y lo exaltó hasta lo sumo, y lo entregó en el nombre que está sobre todo nombre. Solo el de Él, el de nadie más. Para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta autoridad va mucho más allá de solo pensar en la autoridad física. Es una autoridad espiritual. Y te repito, no es para que andes enchamucando a nadie y te andes aventando unos tiros con el Satanás. No, esa no es autoridad la que tienes. Es autoridad que es para romper el pecado. La autoridad, ¿no? Para romper con tu carne, con tu concupiscencia. Es la autoridad de Yehoshua transformándote y dándote tu santidad como forma y medio de vida. Y fíjate, dice el 11, y toda lengua confiese que Yehoshua, el Mashiach, es soberano para la gloria de Hashem, el Abba, ¿no? En otras versiones dice el Padre, pero siempre pensemos en el Abba. Por eso nosotros, les pongo como comunidad de los del camino, si alentamos a recibir el bautizo, o el bautismo, o la tevilá, que tal y como lo dice la Torá, nos habilita al sacerdocio, del cual habla Apocalipsis 1:6, aun cuando ya se haya recibido una tevilá anteriormente, ¿no? Hay algunos hermanos que dicen, no, pues tú ya recibiste la tevilá, esa tevilá es suficiente, no pasa nada, pero nosotros aquí en la iglesia, y como los del camino, sí consideramos y creemos que debemos ser investidos por esa autoridad que se nos da en el nombre, sujetándonos obviamente a la Torá en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Yo fui bautizado hace mucho tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, le decía a mi esposa que no logro recordar cuándo fue, ni cómo fue, ni en dónde fue. No me acuerdo. Con eso te digo todo, ¿no? Pero la realidad es que, y fue hace muchos años, ¿no? Más de 20, ¿no? Pero la realidad es que sí alentamos a que sea este bautizo hecho por lo que acabamos de leer, por lo que acabamos de estudiar, y como dice David, conforme a lo que dice la Torá, ¿no? Porque no podemos ignorar que somos sacerdotes del reino. Y esto es un peso bien fuerte que a veces no dimensionamos. Ya no podemos vivir como cualquiera. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abiú y su hermano? ¿Cómo se llama? Nadab, siempre se me olvida su nombre. A Nadab y Abiú, cuando quisieron seguir viviendo vidas vidas de cualquiera. O sea, ellos ya eran sacerdotes del Levíticos, ya estaban como sacerdotes oficiados, ya se les había hecho la tevilá, ya todo, y ellos querían seguir viviendo sus vidas como si fueran, y ¿sabes? Ofrecieron fuego extraño y terminaron calcinados por el fuego del Eterno, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que somos un sacerdocio a través del nombre de Yehoshua, y no podemos seguir viviendo como vive cualquiera, ¿me entiendes? Es que de hecho los mismos sacerdotes, una vez que eran apartados, o sea, eran santificados por Elohim, para Elohim, ni siquiera, caminaban entre el pueblo, pero no comulgaban como tal, directamente, como cualquier... Claro, ya no podían estar en la misma tesitura que cualquiera. Si se les murió un familiar, no podían ir y llorarle, y no podían estar en el lugar donde estaba el cadáver. Sus vestiduras no podían ser
O sea, tenían que ser distinguidas entre todas las demás. O sea, una vestidura de trabajo, claro, una vestidura que portaba los portadores de la santidad de Elohim. Y eso mismo sucede en nosotros ahora que somos sacerdotes, pero no un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio mucho más perfecto. Y eso lo he dicho muchas veces ya antes en algunos estudios. Nosotros hemos sido hechos sacerdotes del reino en un sacerdocio mucho más elevado y mucho más perfecto que el levítico, ¿no? En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Rey de justicia, de nuestro Melquisedec, que vive y que reina para siempre. Amén. Entonces, el propósito por el cual seremos bautizados en el nombre de Yehoshua creo que es claro, ¿no? Y creo que hasta este momento se ha podido entender. Entonces la pregunta sería, la conclusión, si yo ya estoy bautizado 3 veces, ¿no? Como en mi caso, ¿no? En tu caso, ¿no? Sí, tú fuiste bautizado ya como 20 veces, ¿no? Yo rompería trinitariamente hablando ya, ¿no? Si yo ya estoy bautizado, tuve la conciencia de pecado, tuve la conciencia de arrepentimiento, tuve la conciencia de reconciliación con Elohim, antiguamente, ¿debo yo, aquí sería, ¿no? Esa sería la pregunta ideal, ¿debo yo bautizarme nuevamente? ¿Sí o no? Yo ya lo hice con todo mi corazón, lo hice con todos mis sentidos. Ahí la respuesta es muy simple. Y la respuesta es sí. Porque el propósito para el cual fuiste bautizado no se cumplió. No se ha cumplido. Yo sé que hubo entendimiento, yo sé que hubo discernimiento, hubo arrepentimiento y entrega de tu parte. Pero el propósito para el cual se realiza el bautizo, como lo acabamos de ver durante todo este estudio, no se ha cumplido. ¿Me entiendes? Porque tú lo hiciste para arrepentimiento, para testimonio, para perdón de pecados, pero ese no es el propósito real para el cual fue hecho este bautizo. En el nombre de Yehoshua. ¿Me entiendes? Sino porque hemos sido hechos sacerdotes del reino, deberíamos ser bautizados en su nombre, en el nombre del Rey, del sumo sacerdote. Amén. Ahora que lo tenemos más claro, esto nos lleva pues, a dar el paso, ¿no? A entender que hemos entendido y dar el paso de bautizarnos. Claro. Ahora, acuérdense, ¿qué les decía Yohanan? Arrepiéntanse y vengan y bautícense. Crean, porque de nada sirve que tú vayas y te bautices otras 3 veces más, brother, ¿no? Otras 20 veces más, si no tiene ningún propósito y tu vida no da testimonio de ello. Por eso les digo ahorita y por eso hablando en este momento, les digo, tenemos que hacer conciencia de que nosotros somos sacerdotes del reino y no podemos comportarnos ya como cualquiera allá afuera, sino como sacerdotes del reino. Es como tal también es el mismo punto de la circuncisión. Claro. Yo pude haber tomado la decisión de no circuncidarme, ¿no? Literal. Hoy Claro, con porque tu corazón ha sido circuncidado ya. Porque primeramente mi corazón ha sido circuncidado, porque obviamente estamos aquí, estamos en la lucha, estamos en el camino, estamos dando evidencia, estamos dando obras dignas de arrepentimiento. Sin embargo, es muy importante sujetarse a la Torá. Claro, ahora, por obediencia. El Señor no te va a decir, David, ¿por qué no te bautizaste? ¿Por qué no te circuncidaste? Estaba hablando ayer justo, ¿no fue? ¿Qué pasó con el ladrón que estaba al lado de Yehoshua? Claro. ¿Estaba bautizado? ¿Estaba circuncidado? Nada, claro. Tenía tzitziliot, tenía kippah, tenía lo que estábamos hablando, o sea, estaba con toda la ornamentaria. No. Él solamente creyó. Claro. Y al haber creído por medio de la obra de Ruach HaKodesh, el convencimiento, ¿no? Dice, yo bien merecido tengo que estoy aquí, pero tú, siendo el mismo Dios. Ahora, debemos siempre recordar y nosotros hacer conforme a nuestro maestro hizo. Porque si nuestro maestro dice a Juan, es necesario obedecer, hazlo, ¿no? Para poder porque es necesario obedecer, entonces yo creo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar tal cosa? No, es que aparte también cumpliría realmente el requisito. ¿Quieres ser un seguidor de Yehoshua? Pues síguelo también en las penalidades, claro, en los sufrimientos, en las... Claro, y conforme a lo que el Señor ha ordenado, porque si el Señor no hubiera ordenado el bautizarse en su nombre,
pues no lo haríamos, ¿no? Hubiera dicho, Pero crean en mí, ya está. él, exactamente, él lo ha ordenado. Llevar Y en estas obediencia, marcas, estas señales. y en obediencia a ello, pues también nosotros lo hacemos, ¿no? Porque así conviene. Uy, Shaul Amén. también dijo, ya termino. Vamos a detener ya el video vale. para que ahorita continuemos nosotros Vale, acá, vale. pero si no se hacen eternos los videos, Sí. vamos a terminar aquí. Shabbat Shalom a todos, ya es Shabbat, Shabbat Shalom, y mañana nos vemos en el estudio de Shabbat. Shabbat Shalom.